Bendiciones para todos ustedes que siguen aquí en la academia recibiendo, aprendiendo. Estamos en el tercer módulo y vamos a la recta final de los temas de este tercer módulo que son muy importantes. Vamos a hablar acerca de lo que es los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo, y también vamos a ver la unción del Espíritu Santo que está en nosotros. Si ustedes recuerdan, en el primer módulo aprendimos acerca del bautismo en el Espíritu Santo, conocimos algunas cosas de la persona del Espíritu Santo, pero ahora vamos a aprender las operaciones que hace, cómo se manifiesta en nosotros, y es necesario que aprendamos mucho acerca de esto, porque en realidad la fortaleza, la comunión del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, vienen siendo la herramienta que nosotros tenemos como hijos de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Necesitamos esos dones, el equipamiento. Vamos a aprender la diferencia en lo que son los dones y los frutos del Espíritu Santo, y vamos a aprender en estas próximas clases cosas muy interesantes que espero que pongas toda tu atención, todo tu enfoque, porque tú naciste de nuevo, naciste en el Espíritu, y cuando naces en el Espíritu hay cosas nuevas que suceden. Dios te llena de su amor, de su gracia, y hay una comunión con el Espíritu Santo que se activa y se manifiesta en tu vida. Y bueno, lo primero que vamos a hacer en esta clase, vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, que son tan importantes en la vida de todo creyente. Y me gustaría que empezáramos viendo lo que nos habla 1 Corintios capítulo 12, del primer versículo en adelante, porque es importante que sepamos que los dones son capacidades sobrenaturales que Dios nos da, que vienen de parte del Espíritu Santo para que nosotros podamos funcionar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de lo que es la iglesia, y operar, manifestar o utilizar esos dones conforme a su voluntad, y así podamos alcanzar los objetivos que nos han sido trazados, los objetivos y propósitos que el Señor tiene para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra familia y para la vida de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, verso primero dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben ustedes que cuando eran gentiles se vivían extraviados, se los llevaban como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Déjeme explicar algunas cosas importantes que nos habla aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios. Primero, nos habla acerca de que no debemos de ignorar acerca de los dones espirituales. Eso nos enseña a nosotros que tenemos que estudiar. En estas clases ustedes van a tener el conocimiento, pero todavía hay mucho más que estudiar, que nosotros queremos proporcionarles a ustedes todos estos materiales, todo lo relacionado con el Espíritu Santo. Si me pueden acompañar a leer en el versículo 4, dice: ahora bien, léalo conmigo, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas estas cosas en todos, es el mismo. Dios nos da estos dones. Los dones son regalos, pero todos los regalos siempre tienen un propósito. Cuando alguien te hace un regalo, tiene un propósito. Si te regalan un perfume, es para que lo uses. Si te regalan un carro, es para que lo uses. Todos los dones que el Señor nos da es para que los usemos. Ahora, hay una diferencia muy grande entre los dones y los talentos. Déjenme explicarles que
nosotros cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ahí el Señor en ese proceso de gestación nos dio una personalidad, nos dio talento y nos dio habilidades. Desde que estábamos en el vientre, el Señor puso todas nuestras capacidades. A eso se le llaman talentos. Los talentos son las habilidades naturales que nosotros poseemos. Los dones son las habilidades, son las habilidades sobrenaturales que Dios nos da. Talentos son capacidades humanas y todos nosotros tenemos esas capacidades, unos diferentes, otros distintos, pero las capacidades sobrenaturales se llaman dones, dones que Dios nos da. Y los dones del Espíritu Santo son puestos en nuestra vida, y quiero que sepas esto, son puestos para glorificar a Dios, para que nosotros podamos ser instrumentos poderosos en las manos del Señor. Los dones espirituales no son para presumir de que tienes un don, ni para creer que tú eres más espiritual que otro, porque no tienen nada que ver los dones espirituales con la santidad. La diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu Santo es tremendo, pero en la próxima clase que vamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo, les voy a explicar. Los dones es lo que Dios nos da, no son nuestros, no son cosas que nosotros aprendimos en un proceso. Ciertamente cuando tenemos los dones se van desarrollando por el uso, y por el uso se van perfeccionando. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos somos, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que toda aquella persona que es nacida de nuevo, toda persona que recibió a Cristo, el que se convierte inmediatamente se hace parte del cuerpo de Cristo, y todos los miembros tienen una utilidad, tienen una función a través de los dones que Él nos ha dado, y así el cuerpo de Cristo está funcionando para bendecir a toda la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14, el verso 12 dice, así también vosotros pues que anhelas dones espirituales, procura abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aquí hay algo muy hermoso. Pues yo encuentro que podemos anhelar los dones, pero no solamente tener los dones, sino abundar en esos dones. ¿Cuántos dones puedo tener? Todos los que el Señor te quiera dar. Puedes operar en los diferentes 9 dones del Espíritu que hay. Pero la clave está en que tú sepas que debes de anhelarlo y debes de abundar en ellos, pero siempre es para edificar la iglesia. Nunca es para sentirte más espiritual que otros, nunca es para presumir que tienes dones, ni mucho menos es para que tú hagas negocio con los dones. Si tú tienes el don de sanidad, tú no puedes decir, venga y el Señor le va a hacer sano. Y los que traen una ofrenda de 10,000 pesos o de $1,000, usted va a recibir el milagro. No es para eso. Los dones del Espíritu son de Dios, vienen de parte de Dios para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que los dones son para el buen uso del cuerpo de Cristo. A uno le da dones de ciencia, discernimiento de espíritu, dones de fe, de milagros, reparte como Él quiere, en particular como Él quiere, como Él los va a usar, y son para el uso del bien del cuerpo de Cristo, y estos dones se hacen en amor y sin pretextos. Anote ahí, tú recibes los dones del Espíritu y los debes de poner a funcionar, usarlos
para la gloria del Señor, para edificar a la iglesia, pero se hacen con amor y sin pretextos. Si tú tienes el don de sanidad y hay algún enfermo, tú no puedes decir, no, hoy no quiero ir a orar por los enfermos. No, te da ese don el Señor para que tú vayas y lleves sanidad a los enfermos. Y vamos viendo algunas definiciones de los dones del Espíritu Santo para que podamos conocerlos un poquito mejor y para ir anhelando estos dones. Casi siempre he visto que los dones están muy ligados a los talentos que nosotros tenemos, también a la personalidad y al temperamento. Vamos viendo, miren, palabra de sabiduría. El primero que vemos aquí es palabra de sabiduría. Esta es una inspiración repentina, de repente, ¿sí?, que viene de parte de Dios, que trasciende nuestra capacidad, nuestra experiencia, y tiene el propósito de satisfacer un problema, ¿sí? Tiene el propósito de dar solución a un problema. Podemos decir que es la revelación sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo de propósitos divinos, y es esa declaración sobrenatural de la mente y la voluntad de Dios respecto a algún asunto. Revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres que vienen de su conocimiento futuro. En Mateo capítulo 26, 34 nos dice ahí que Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aquí vemos la palabra de sabiduría funcionando, viendo algo que iba a suceder, y es cuando Jesús le dice a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ya el Señor lo había visto. La palabra de sabiduría puede ser manifestada de varias maneras. Puede ser por la voz de Dios, puede ser por un sueño, puede ser una visión, y también puede ser a través de un profeta. En muchas ocasiones, palabra de sabiduría está conectado con el don de profecía. También vemos como número 2, palabra de ciencia. Y esto consiste en que la persona tiene una visión clara, una visión muy clara acerca de la palabra de Dios, que podemos entenderla, podemos recibirla y ponerla en práctica, y también enseñarla. Es como una capacidad sobrenatural que Dios da para desmenuzar algún pasaje de la Biblia, ¿sí? Pero también la palabra de ciencia es la revelación de ciertos sucesos del pasado que están teniendo un daño en el presente, y que el Señor los saca a la luz. Como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta palabra de ciencia son datos que nosotros podemos conocer fuera de nuestro conocimiento natural, y este don se manifiesta para ayudar a las personas a encontrar la sanidad en sus corazones. Y este ejemplo lo encontramos cuando Jesús llega a Samaria, y está una mujer que tiene una necesidad profunda, y el Señor Jesucristo le dice, ¿me puedes dar agua? ¿Me puedes dar a beber? Y viene una comunicación. El Señor Jesucristo había dicho, me es necesario pasar por Samaria. Y en eso es que se encuentra con la samaritana, viene ese diálogo, y el Señor le dice, si tú bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y le dice, dame agua. Le dice a la mujer, entonces dame para que yo beba. El Señor Jesucristo estaba mirando por la palabra de ciencia la necesidad de esta mujer, porque le dice la mujer, dame agua, y el Señor le dice, ve y llama a tu marido, ve y trae a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y el Señor en ese momento le dice, esto has dicho con verdad, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es. Ahí está la palabra de ciencia que puede conocer la condición de esa mujer sin condenarla, sin culparla, sin menospreciarla, sino llevarla a un punto de sanidad. Con aquellas palabras que el Señor Jesucristo le dijo, aquella mujer encuentra una verdad, una necesidad. Ella, la sed que tenía era de un amor verdadero, pleno y genuino. Por eso aquella mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Así que la palabra de ciencia es la revelación de sucesos del pasado que han lastimado a las personas, y el Señor a través de este don las hace libres. El tercero es el discernimiento de espíritus.
El discernimiento de espíritus es un conocimiento sobrenatural profundo del mundo espiritual que sirve para diferenciar la procedencia de la intención de los espíritus, ya sea espíritus divinos, espíritus humanos o espíritus demoníacos. Este don del discernimiento de espíritus nos da comprensión, una comprensión sobrenatural del mundo espiritual. No solamente es para discernir los demonios, sino para discernir el ambiente espiritual que se está moviendo dentro de la iglesia. Es cuando percibimos que en la iglesia algo está sucediendo y discernimos que hay un don operando. Puede ser el don de sanidad. Estamos discerniendo que hay un espíritu de júbilo, de gozo o de restauración. Este don nos ayuda mucho y opera de una manera sobrenatural. Y las cosas que revela, siempre revela, son del mundo espiritual. Pablo en alguna ocasión discernió el espíritu que venía de parte de aquel mago que le quiso comprar el don del Espíritu Santo. Aunque ahí pudiéramos rápidamente aplicar el principio, porque los dones no se compran. Y le quería comprar, ¿por cuánto me das ese don? Para que cuando yo ore por las personas, yo también pueda ser usado. Pablo tuvo el discernimiento de que en realidad este mago lo que quería era hacer dinero con el don del Espíritu Santo. Este don del discernimiento de espíritus es muy necesario dentro de la iglesia, porque podemos discernir espíritus que están viniendo en muchas ocasiones a atacar la iglesia. Podemos discernir el espíritu de rebelión, el espíritu jezabélico, que es el espíritu de dominar o de infiltrarse, ¿verdad? De manipulación. Podemos discernir los espíritus que están atacando a la iglesia y tomar autoridad sobre ellos. El cuarto don es el don de la fe. El don de la fe es una capacidad sobrenatural de creer que algo suceda de una forma poderosa, de una forma sobrenatural, más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestros deseos e intenciones. Es cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Es como un revestimiento especial que Dios nos da de fe para que algo imposible pueda suceder y así poder testificar del poder de Dios. El don de fe es un don que Dios nos da para operar en lo imposible. Es para manifestar la gloria de Dios, para edificar a la iglesia y para poner la certificación de que Dios está en medio del asunto y que Dios está operando de una manera poderosa. La iglesia dice en el libro de Hechos que había maravillas, prodigios y señales, y esto es porque había la fe en ello. El número 5 son el don de hacer milagros. El don de hacer milagros es la acción por medio de la cual se da una suspensión temporal del orden natural para dar paso a la sobrenaturalidad y para dar paso al poder de Dios. En muchos de los milagros entra el poder de Dios que rompe con todas las leyes de la física, que entra y pone una pausa en el orden natural de las cosas. Se muestra el poder de Dios de tres formas en lo que viene siendo los milagros. Como decía, en el libro de Hechos dice que había maravillas, prodigios y señales, los cuales traen la confirmación del poder de Dios. Dios siempre ha querido manifestarse. Dios ha querido hacer que la iglesia se mueva en los dones de los milagros, especialmente en los milagros. La iglesia está capacitada, pero ¿por qué no operamos? ¿Por qué no hay milagros? Bueno, porque no le hemos creído al Señor, porque no hemos usado los dones, porque no se han perfeccionado los dones. Cada vez que tú tengas la oportunidad, cuando alguien te llame, te pida oración por algún enfermo, por alguna situación familiar, por alguna situación crítica, tú puedes orar y los milagros siempre van a suceder. ¿Por qué? Porque a través de los milagros Dios se glorifica. Dones de sanidades, número 6, dones de sanidades. Cada sanidad que nosotros experimentamos
ya sea cuando oramos por las personas, ese es el don de parte de Dios. Esto es algo divino, ¿sí? Y solamente vemos el poder de Dios, no es el hombre, no es manipulación humana. Los dones de sanidades siempre se van a manifestar con un propósito claro y muy específico para traer sanidad al cuerpo. Los dones de sanidades tienen que ver con el cuerpo. Y dice que hay dones de sanidades, no dice don de sanidad, sino sanidades. ¿Por qué dice sanidades? Bueno, yo he conocido personas que se mueven como en una especialidad, como si fueran los doctores. El doctor tiene un talento, no es un talento de sobrenatural, sino más bien el conocimiento de cómo puede enderezar la rodilla a través de terapias, a través de diferentes aparatos, ¿verdad? Pero cuando hay el poder de Dios, yo he visto a personas, con mis ojos he visto los milagros de personas que sus huesos se enderezan. Pero he visto personas que se mueven mucho en el don, por ejemplo, todo lo relacionado con el esqueleto, todo lo relacionado con los huesos. Hay personas que tienen el don de sanidades a los huesos, pero también he visto a otros que tienen el don de sanidades de la piel, otros que tienen el don de sanidad del cáncer, la cura contra el cáncer. He tenido la oportunidad de orar por personas creyendo que en cada uno de nosotros nos ha dado el Señor diversos dones. Y en el ministerio, por causa del pastorado, pues uno tiene que usar y recordar todo lo que el Señor le da a la iglesia y cómo capacita a la iglesia. Y he tenido la oportunidad y el privilegio, puedo mencionar también, de ser usado por Dios en el don de ciencia, ¿sí? De eventos del pasado que traen una revelación en el presente para sanidad y para restauración. Y también en los dones de sanidades. Específicamente, una de las áreas que a mí me gusta fluir y reconozco ese don de cuando hay una mujer que no ha podido tener hijos, siempre he visto ese don manifestándose para que se venga la fertilidad. El don de la fertilidad es un don de sanidad. Entonces, cuando hablamos de dones de sanidades, hay diversos dones. Específicamente hay quienes Dios los usa de una manera extraordinaria y obviamente este don se manifiesta con el propósito claro y específico de traer sanidad, y lo vemos repetidamente en los 4 evangelios: de paralíticos, de ciegos, de personas enfermas, de leprosos. Y vemos también no solamente en los 4 evangelios, sino también en los discípulos de Jesucristo, es decir, en el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El número 7, don de profecía. Hay un libro que se llama Todos Podemos Profetizar. Yo se lo recomiendo si usted lo puede adquirir y estudiar. El don de profecía es muy hermoso y es un don que viene de parte del Señor, donde nos da un mensaje inspirado por el Espíritu Santo que tiene como propósito edificar a las personas. Y la persona que recibe la profecía, el don de profecía, perdón, es para hablar a los hombres de parte de Dios de una manera sobrenatural. Es para edificar a toda la iglesia. También el don de profecía es exhortar. Y la exhortación tiene un propósito, es enderezar las personas. Exhortar básicamente es alentar, es animar, es confortar el corazón, pero también confrontar a las personas, es impulsarlos a seguir en el camino de la vida cristiana, es impulsarlos a seguir en la vida de la iglesia. También el don de profecía ayuda mucho porque le da consuelo a la iglesia. Cuando en la iglesia estamos en ese tiempo de adoración y que sube una persona de parte de Dios a dar una palabra a la iglesia se anima. También hay
personas que cuando están predicando bajo la unción del Espíritu Santo, mientras están predicando, están dando palabra profética. Cuando tú veas en un lugar que tú estés en la iglesia y que el pastor esté predicando, o que tú estés en tu grupo vida y algo brincó dentro de ti cuando el que estaba hablando, el que estaba predicando, soltó algo que tiene un elemento poderoso que desata en ti fe y que tú dices, mira cómo se me puso la piel, es el Espíritu Santo abrazándote y hablándote, y en ese momento tú tienes que tomar la palabra y decir, yo tomo eso para mi vida. Hemos visto muchos de estos milagros. La profecía es para edificar, para exhortar y para consolar. 1 Corintios capítulo 14, el verso 3 dice, pero el que profetiza a los hombres es para edificación, exhortación y consolación. Entonces vemos aquí el don de profecía. Vamos ahora al don de lenguas, diversos géneros de lenguas. Es la revelación sobrenatural de lenguas que vienen de parte del Señor, y en estas lenguas hacen un impacto espiritual en los asuntos humanamente que nosotros no podemos tener alcance a ellos, pero Dios sí. Ahora quiero explicarte algo. Hay una diferencia entre el don de lenguas y la manifestación del Espíritu Santo cuando hablamos en lenguas. Hay muchos que dicen que las lenguas no es para este tiempo. Creo que el apóstol Pablo escribe muy claramente en 1 Corintios capítulo 14, desde el versículo 16 hasta el 40. No vamos a tomar todo el tiempo para leerlo, pero quiero explicarles que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, hay diversas manifestaciones. En realidad, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Pero cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo, es entonces que hay manifestaciones. Y una de ellas puede ser el hablar en lenguas. Cuando tú hablas en lenguas es un lenguaje que Dios te da, es tu lenguaje espiritual. Pero esas lenguas son muy distintas al don de lenguas. Y déjame explicártelo conforme está escrito en 1 Corintios capítulo 14, verso 16 al 19. Dice así, ¿qué pues? Dice, oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y a mí me llama mucho la atención esto que Pablo está diciendo, porque era como algo natural, era como su manera continua de estar orando. Dice el verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Es muy claro lo que Pablo está diciendo. Yo no me subiría, dice, a predicar, yo no estaría predicando en lenguas, porque el entendimiento de ustedes quedaría sin fruto, sin el conocimiento, es decir, porque no se entiende las lenguas, no se entiende. Cuando alguien está orando en lenguas no le entendemos. Pero Pablo está diciendo, prefiero hablar 5 palabras que ustedes me puedan entender. Pero a la vez dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Era algo natural. Y también ahí en esa misma parte de 1 Corintios 14, él dice que cuando uno ora en lenguas, el espíritu se edifica. El entendimiento queda sin fruto, pero nuestro espíritu es edificado. Cuando hablamos acerca del don de lenguas o diversos géneros de lenguas, he tenido la experiencia maravillosa de estar en medio de una reunión y que alguien se levanta y por el Espíritu Santo empieza a hablar en un lenguaje no conocido.
donde yo no entiendo lo que está hablando, pero puedo sentir que no es su lengua personal. Yo le llamo lengua personal a las lenguas que nosotros recibimos en esa experiencia con el Espíritu Santo. Ahora déjeme decirle, la llenura del Espíritu Santo viene cuando nosotros recibimos a Cristo, pero en nuestro crecimiento en la vida espiritual y en nuestro deseo y en nuestra pasión, el Espíritu Santo se va manifestando de diferentes maneras. Yo recuerdo el día que estaba orando y estaba buscando la presencia del Señor, vino el Espíritu Santo sobre mí y tomó mi lengua y fui lleno del Espíritu de Dios de una manera diferente. Y cuando yo empecé a hablar en lenguas fue algo extraordinario, fue algo maravilloso. A partir de ese momento yo tengo un idioma espiritual. Y hay un libro que también se los quiero recomendar, que habla acerca de las razones por las cuales nosotros como creyentes debemos de orar en lenguas. Pero también cuando dice diversos géneros de lenguas se está hablando acerca de la lengua personal, pero también la lengua que el Señor utiliza para dar un mensaje a la iglesia, pero también por medio del siguiente don, que es interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas depende de alguien que no es que traduce un mensaje que escuchó, sino simplemente interpreta. Porque si fuera una traducción es que él entiende. Pudiéramos poner un ejemplo. Estamos en una reunión, estamos adorando ahí en la iglesia, estamos levantando nuestras manos y alguien empieza a orar en inglés. Y cuando está orando en inglés hay alguien que sabe que está orando en inglés. Y él puede traducir la oración de aquella persona porque está en inglés. Pero ¿quién le puede traducir a alguien que no se le entiende el mensaje? Cuando hay alguien, dice el apóstol Pablo, que habla en lenguas, que cae en la iglesia para que otro pueda levantarse y para interpretar. Eso era algo natural. Es más, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los Corintios, lo que él está estableciendo es el orden de las cosas. Ahora, yo soy convencido que una iglesia que camina en lo sobrenatural está cumpliendo el propósito de Dios y está estableciendo la iglesia en el modelo que Jesucristo dejó. Una iglesia que se mueve en lo sobrenatural es la iglesia donde hay sanidades, es donde hay profecía, donde hay lenguas, donde hay el poder de Dios, donde hay ciencia, el don de discernimiento de espíritus. Es algo extraordinario. Una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo es una iglesia poderosa. Y hablar del don de interpretación de lenguas es que esto depende totalmente del Espíritu Santo. El don de interpretación de lenguas viene para interpretar el mensaje que está dando, ¿sí? Una persona que también en muchas ocasiones la persona que dio el mensaje en lenguas puede interpretarlo, pero obviamente los que están presentes dan testimonio si fue de parte del Señor. Yo sé, porque también lo miré, que con respecto a los dones, especialmente de lenguas y de interpretación de lenguas, ha habido mucho desorden. Ha habido inclusive manifestaciones que no han venido de parte del Señor. Por eso la iglesia tiene que estar equipada con el don de discernimiento de espíritus. Y también la iglesia tiene que caminar en el orden establecido por Dios. Este es el tiempo de una nueva generación de discípulos que se levantan llenos del Espíritu Santo con el deseo de ser usados por Dios, pero la única manera es a través de ese equipamiento que Él nos da, a través de los dones. No tengamos miedo a dejar que el Espíritu Santo se manifieste. En Primera de Pedro capítulo 4, el verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, porque esta es la característica de los dones. No son para mi uso personal, es para ministrar a otras personas. Y dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa multiforme gracia de Dios que se derrama en una iglesia es que poseo, Dios me dio un regalo, un don para bendecir a mis hermanos. Así que aprendamos
cómo recibir y cómo debemos de administrar la unción de Dios que está en nosotros por medio de los dones que recibimos de parte del Señor. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1 y 2 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Siempre he deseado, desde que yo era muy joven, deseaba ser un administrador de empresas. Los planes de Dios fueron otros. Él me trajo para ser un administrador dentro de la iglesia, y en los negocios de mi padre me conviene estar. Y he tenido en mi mente el concepto de lo que es el administrador. Es una persona que ejerce una responsabilidad, que se le ha dado autoridad para que administre un negocio, una empresa, con el propósito de mejorar la condición de esa empresa, de llevarla de un nivel de productividad a otro nivel. Lo que Dios quiere es que nosotros, y no solamente los pastores y los líderes, sino toda la iglesia, Dios nos da una medida de su gracia, de su poder y de los dones para usarlos, para administrarlos. Un mal administrador de los dones no puede dar honra y gloria a quien se los dio, y ese es Dios. Lo que nosotros recibimos es de parte del Señor. Dice la palabra que se requiere que los administradores sean hallados fieles. Te di 2 talentos, 3 talentos, pero eso los usaste y hiciste que todo eso creciera. Y así que nosotros, para poder convertirnos en buenos administradores de los dones, debemos comenzar primero con nuestras vidas. Dile al que está a tu lado: debemos comenzar primero con nuestras vidas. Así que todos tenemos 2 dones. 2 dones. El primero es el servicio, el don de servir. Todos lo tenemos, hay que usarlo. Ahí es donde operan también los dones sobrenaturales, cuando tú estás sirviendo. Y el segundo don que todos tenemos es el don de dar. Para que nosotros podamos operar en los dones sobrenaturales, necesitamos usar estos 2 dones, el don de servicio y el don de dar. Lo que mostremos al Señor con estos 2 servicios, le daremos nosotros la pauta para que Él nos dé mayores dones, nos dé mayores o más habilidades y mejores oportunidades para que podamos ser hallados fieles. Ser usado por Dios exige un compromiso. Qué bueno que tú estás en la academia, que has perseverado. Ahí es donde estamos viendo tu compromiso, pero también requiere sabiduría. Por lo tanto, debemos de aprender sobre la vida espiritual tanto como sea posible para cometer menos errores, y así como sabemos de cosas de la vida terrenal y que buscamos cosas acerca de la vida práctica, también tenemos que buscar acerca de las cosas que son del reino de Dios. En el tercer módulo estamos aprendiendo los principios del reino. El reino de Dios se establece aquí en la tierra y Dios opera a través de los dones del Espíritu Santo, repartiéndolos a cada uno como Él quiere para edificación de la iglesia. Y cuando nosotros recibimos esos dones, tendremos nosotros la oportunidad, la responsabilidad de ser usados por Dios poderosamente. Y cuando nosotros empezamos a usar esos dones, entonces Dios es glorificado, la iglesia es edificada y nosotros somos bendecidos. Mi oración es para que a partir de hoy tú empieces a anhelar los dones del Espíritu Santo. Como número 2, le pido al Señor que ya no ignores, que entres en un proceso de conocer más acerca de los dones del Espíritu Santo. Voy a invitarte para que nos mandes un correo electrónico a Vida Nueva para la Familia o a través de Facebook, porque tenemos materiales que tú puedes leer a lo largo de la semana. Ponte en contacto con tu coordinador y dile: oye, necesito estos materiales que el pastor está enseñando en la Academia de Obreros con respecto a los dones del Espíritu Santo, porque cuando nosotros ignoramos, no tenemos idea de cuántas cosas podemos hacer, cuántas cosas ya el Señor nos otorgó para ser útiles en la obra de Dios.
y para poder usar esos talentos, esos dones. La mayoría siempre buscamos dones como el de sanidades y es muy hermoso y debemos de procurar los dones. La palabra del Señor dice que sobre todo que profeticemos. Así que vamos en la Academia de Obreros a aprender más acerca de los dones del Espíritu Santo y vamos a activar esos dones dentro de la iglesia. Seguimos adelante, tomen un tiempo para compartir ahí en ese grupo y para llenar hojas de trabajo. Y ahorita vamos a volver con la siguiente clase que estoy seguro va a traer más comprensión acerca de la función del Espíritu Santo en tu vida.